¿Te gustaría montar tu proyecto de consola retro multiemuladora completamente portátil y a un precio ajustado? Pues hoy tenemos en el canal el unboxing y review del portátil AceMagic AX15, un portátil con procesador Intel N95 que dará muchísimo juego. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Este portátil AceMagic AX15 lo podéis localizar en Amazon. Su precio habitual es de aproximadamente 390 €, aunque actualmente entre descuento y código de descuento que os pongo en pantalla, su precio final se quedaría en aproximadamente 268 €. Un precio bastante ajustado teniendo en cuenta que estamos hablando de un portátil. Por supuesto, os dejaré abajo, tanto en la descripción como en el comentario fijado, enlace de afiliado para la compra, por si tras ver el vídeo os interesase y así apoyáis al canal con una comisión simbólica sin que tengáis que gastar ni un solo céntimo de más. En cuanto a sus características, tendremos en primer lugar su núcleo o procesador Intel Under Lake, un procesador que ya hemos visto en algún mini PC del canal y que tiene 4 núcleos y 4 hilos con una frecuencia máxima de 3,4 GHz. Es un procesador con un consumo modesto de tan solo 15 vatios e integra una gráfica integrada UHD a 1,2 GHz con 16 unidades de ejecución. Por último, este procesador es compatible con los conjuntos de instrucciones SSE 4.1, SSE 4.2 y AVX2. Como memoria principal tendremos 16 GB DDR4 y como memoria secundaria tendríamos 512 GB en una tarjeta M2 SSD. Como pantalla tendríamos una pantalla IPS de 15,6 pulgadas que nos permite tener una resolución Full HD de 1920 x 1080. En cuanto al sistema operativo, estaremos trabajando con Windows 11 Pro. Y todo esto metido en un espacio de 36 x 23 centímetros con solo 2 centímetros de grosor y con un peso de 2,59 kilos. Niños y niñas, llega el momento tan deseado por todos, el desencajado o unboxing de esta criaturita. La caja es de las que más me gusta, sencilla pero resistente, donde se ve en el frontal el nombre de la marca AceMagic. Si abrimos y sacamos todo lo que hay dentro, lo que tendremos será, en primer lugar, membranas con distribuciones de teclado. Esto sinceramente es la primera vez que lo veo y es una ocurrencia pues bastante acertada, ya que con el mismo teclado, simplemente sustituyendo la membrana, podremos tener la distribución de teclado que nos convenga. Por supuesto, está incluida la distribución de teclado en castellano. En segundo lugar, tendremos la fuente de alimentación para este portátil con conector USB-C. Tendremos que tener cuidado con esto y no equivocarnos en dónde lo pinchamos. Y luego tendríamos el portátil metido en una fundita tipo textil. Hago un pequeño inciso, ya que no he enseñado el manual que estaba dentro de la caja. Es un manual de bastantes páginas y a color. Aunque en la práctica, como siempre, serán las mismas instrucciones, es decir, 4 o 5 páginas, pero en multitud de idiomas. Como es lógico, tendremos una sección de instrucciones en castellano. Ahora sí, vamos a mirar de cerca el portátil. Tendremos en primer lugar el conector USB-C para la fuente de alimentación. Lo segundo que tendremos en ese mismo lateral es una entrada USB 3.0. Luego tendremos una salida HDMI para monitor exterior. Y como último conector de este lateral izquierdo tendremos una entrada USB-C, así como las luces de alimentación y actividad del portátil. ¿Y qué tendremos en el lateral derecho? Pues tendremos un conector jack de 3,5 para la conexión de unos auriculares o altavoces externos, un segundo conector USB 3.0, un puerto USB 2.0 y lo último y bastante interesante es una entrada para tarjeta microSD. Este último es un detalle con bastantes posibilidades, ya que si nuestra intención es convertir este portátil en una consola retro multiemuladora, tenemos la opción de insertar en la ranura microSD un sistema de emulación como RetroBat o Batocera completamente configurado sin tener que saturar el disco duro interno de 512 GB que trae de serie. Sin lugar a dudas, un detalle muy acertado. Una vez abrimos el portátil y retiramos la lámina protectora, procedemos a colocar la membrana correspondiente a nuestra distribución de teclado, simplemente dejándola caer y presionando suavemente. Las teclas se sienten bastante suaves, aunque nunca me termino de acostumbrar al teclado de un portátil. En cuanto al touchpad, es bastante grande y nos permite bastante margen de movimiento.
Como es lógico, al realizar el primer encendido tendremos que realizar las operaciones básicas para poner en marcha Windows 11. Cuando finalicemos con todos los pasos del protocolo de arranque, estaremos ante un ordenador portátil completamente funcional que podremos utilizar para nuestro uso cotidiano, yendo desde uso ofimático básico con textos o tablas de Excel, navegación web para consultar todo lo que necesitemos, si es necesario algún sistema de emulación, por ejemplo, así como uso multimedia básico, incluyendo el visualizar contenido en YouTube. Por ejemplo, en este canal que me ha salido al azar, el cual tiene buena pinta y está a punto de llegar a los 20.000 suscriptores. Por supuesto, también podremos jugar con este portátil utilizando para ello su gráfica integrada. Juegos que no sean muy exigentes, estilo pixel art o estilo retro, funcionarán a las mil maravillas, teniendo una buena selección de títulos perfectamente funcionales. Si apuramos un poco más hacia juegos más potentes, por ejemplo con juegos que hace algunos años eran AAA, veremos que van un poquito justos, pero también se dejan jugar. Quizás no podemos jugar a calidades altas, pero en calidades bajas o incluso medias, este portátil se defiende, con títulos como Skyrim o Tomb Raider. Por lo tanto, hasta cierto punto también será un ordenador perfectamente válido para este tipo de aplicaciones. Pero la pregunta que nos hacemos todos aquí y por la cual estáis esperando es ¿cómo se comporta en cuanto a emulación se refiere? ¿Podríamos utilizar este portátil Ace Magic AX15 como proyecto de consola retro multiemuladora? Y lo más importante, ¿hasta dónde llegaría? Pues sí, tendremos la opción de instalar un sistema de emulación, como podría ser RetroBat o Batocera. Ya digo que ambos sistemas son muy buenos, no se trata aquí de hacer una guerra, y de hecho tenemos un vídeo donde hacemos una pequeña comparativa sobre cuál sería más conveniente utilizar en uno y otro caso, pero volviendo al tema de cómo funcionaría, independientemente de qué sistema decidamos escoger, tras realizar la instalación del sistema e insertar algunos packs de ROMs y BIOS, tendremos un sistema completamente funcional. Todas las consolas clásicas funcionan a la perfección, yendo desde los 8 bits, pasando por los 16 bits, arcades o Neo Geo, así como las consolas PlayStation y Nintendo 64. Todas estas plataformas o consolas serán perfectamente jugables en este portátil Ace Magic AX15. A partir de aquí, pues tiramos hacia arriba todo lo posible y tendremos un abanico tremendo de consolas que podemos emular en este portátil con procesador N95, con consolas que van desde Dreamcast o sus primos Naomi y Atomic Wave, pasando por PSP, PlayStation 2 o Saturn. También tendremos como consolas emulables las consolas que se pueden emular con el emulador Dolphin, GameCube y Wii, así como la portátil PS Vita, esta consola ya un pelín justa en cuanto a rendimiento. Como consola top que podríamos emular en este ordenador portátil con sistema de emulación tendríamos la consola Wii U, dejando a título anecdóticos algunos juegos puntuales de PlayStation 3, ya que si nos ponemos un poco en serio y probamos por ejemplo Gran Turismo Concept HD o Dead Nation, vemos que no vamos a poder con esta consola ni de broma. A todo esto no hay que dejar pasar el detalle de que siempre tendremos la opción de poder conectar la salida HDMI a una pantalla más grande si así lo deseamos. Conclusiones, pues un ordenador, este Ace Magic AX15, con un precio bastante ajustado. Es cierto que tiene un procesador modesto, pero también es cierto que tendremos un portátil perfectamente funcional para todo lo necesario a nivel básico, incluso para jugar a ciertos títulos. Además, para los amantes de este canal tendremos el plus de poder instalarle un sistema de emulación completo y poder prácticamente emularlo casi todo, exceptuando Nintendo Switch o PlayStation 3. El tema del precio, sinceramente, no lo veo nada mal. Sé que son más de 250 euros, pero es que estamos hablando de un ordenador portátil. Sin lugar a dudas, estamos ante un portátil low cost, pero que tiene mucha versatilidad y puede cubrir un hueco en las necesidades de un usuario medio. Espero que esta review te haya gustado. En ese caso, deja un me gusta y comparte para ayudar al canal. Comenta por aquí abajo y suscríbete, dándole a la campanita, para estar al tanto de lo que viene. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Retrolovers!